entender nuestras emociones, poder gestionarlas y de esta manera aprovecharlas. Y como un poquito de intro, se ve la presentación, ¿verdad? Perdón, ¿no? Sí, ¿Sí? se ve perfecta, sí, todo perfecto. Ok, perfecto. Ok, y como dando un poquito de introducción al tema, eh, casi todas estaremos en la misma. A medida que vamos creciendo, lo que siempre nos hablan nuestros adultos, nuestros más cercanos, es que es muy importante la parte racional de los seres humanos y que es muy importante que esta parte cada vez la fortalezcamos más, que seamos inteligentes, que estudiemos, que tengamos un coeficiente intelectual altísimo, pero poco se habla de fortalecer esta parte innata, que es la forma en la que respondemos ante ciertos estímulos y situaciones, las reacciones fisiológicas que tenemos y la influencia en el estado de ánimo. Estas son las emociones. Entonces, durante mucho tiempo, las emociones han sido, pues, historialmente, a lo largo de la historia, han sido poco importantes. Ha sido más importante valorar la parte racional. Pero ahora, y gracias a todos los estudios que se han hecho y cada vez hay más personas que se interesan en esta parte de la gestión emocional, pues es importante aprender a reconocerlas, a detectarlas y aceptarlas, porque de esta manera nosotros vamos a poder desarrollarnos personal y socialmente, solamente conociendo nuestras emociones. Y cuando sabemos reconocer y gestionar nuestras emociones de manera adecuada, pues automáticamente vamos a poder también reconocerlas en la otra persona. Y importante saber que no nos lo dicen cuando somos pequeños, que lo que sentimos, lo que cada persona siente, es más relevante, quizás, bueno, no diría que más relevante, pero es igual o un poquito más relevante que lo que pensamos. Perdón, lo que sabemos, ¿no? Que la parte esta de la inteligencia racional. Y si supiéramos esto desde muy chicos, pues nos evitaríamos muchas frustraciones y dudas ahora que somos adultos, porque valoraríamos igual la inteligencia emocional que la inteligencia racional. ¿Qué son las emociones? Las emociones son un conjunto de reacciones psicofisiológicas que tenemos todos los seres humanos como respuestas a estímulos externos. Son movimientos o impulsos que producen una alteración de corta duración de nuestro estado de ánimo, pero es una gran intensidad. Las emociones son de corta duración. Cuando una emoción se vuelve de más larga duración, entonces esta emoción se convierte en un sentimiento, pero este tema específicamente hablaremos de las emociones. Por eso sí pongo eso que tienen una corta duración, pero tienen una gran intensidad. Y las emociones siempre están por algo, nos sentimos de cierta manera por algo específico, porque sentir diferentes emociones nos van a permitir que nos adaptemos a situaciones, a personas, a lugares y a objetos. En las emociones influyen las experiencias o los conocimientos que adquirimos a lo largo de toda nuestra vida, que esto es lo que llamamos la personalidad, y también influyen la forma en la que cada ser humano reacciona desde su nacimiento. Esto es el temperamento. El temperamento es algo con lo que cada ser humano desde que nace lo tiene, o sea, cada ser humano tiene un temperamento distinto. A medida que crecemos, que estamos en diferentes culturas, que tenemos diversos tipos de educación, entonces ahí con esos conocimientos y esas experiencias es que vamos formando nuestra personalidad. Dependiendo de estos dos ítems, la personalidad y el temperamento, es que diferentes personas van a reaccionar diferente a las diferentes emociones. Eh, yo siempre trato en mis charlas y en consulta también eh, dar información, porque la información es poder. Cuando conocemos algo bien, entonces podemos volvernos como expertos en el tema. Entonces es importante que sepamos que todas las emociones tienen funciones, están ahí por algo. Eh, son tres, específicamente son tres las funciones que tienen las emociones. ¿Alguien quiere
conversar? Sí, no, tranqui, era que estaba poniendo que la información es poder y no ocupa lugar. O sea, entre más sepamos, mejor. Ah, vale, vale, correcto. Entonces, las tres funciones que tienen todas las emociones en nosotros los seres humanos, la primera es la función adaptativa, que es que cada emoción tiene su utilidad y prepara al organismo para poder actuar eficazmente de acuerdo con lo que le rodea. En la vida tenemos diferentes formas de reaccionar ante el placer y ante el dolor. Reaccionamos de manera distinta. Por ejemplo, cuando sentimos alegría, la alegría tiene una función adaptativa de afiliación. Si estamos alegres, podemos como hacer más amigos, nos afiliamos más rápidamente a otras personas. Eh, la emoción de la sorpresa tiene una función adaptativa de exploración. Cuando yo me sorprendo por algo, me da como por explorar. Quiero adentrarme más, me causa curiosidad conocer algo y eso lo que hace es que quiera explorar acerca de eso. Y la calma, por ejemplo, tiene una función adaptativa de conexión, de conectarme conmigo misma. El miedo también, que es una emoción básica, nos puede proteger de diversas situaciones, favoreciendo la huida en el caso de que sea necesario huir de algo, o en algunas ocasiones también nos causa inmovilidad porque estamos a la defensiva, podemos quedarnos quietos y eso en ese momento pues nos va a hacer que nos adaptemos al entorno y nos protejamos del peligro. En cambio, por ejemplo, si hablamos del dolor, el dolor puede ser una respuesta ante un estímulo y también puede ayudarnos a que en un futuro no sintamos heridas más grandes, porque si nos duele ahora por una situación específica, pues quizás en un futuro yo voy a evitar esa situación y el dolor ese que sentí en ese momento me va a evitar que en un futuro pues tenga un dolor, una situación más dolorosa. Las emociones también tienen su función social, ¿y esto qué significa? Que facilitan que nosotros como seres humanos tengamos interacciones sociales. Eh, ¿Por qué? Porque las emociones tienen una gran importancia en la comunicación no verbal que solemos expresar de manera inconsciente. Porque cuando estamos con otras personas, no solo comunicamos lo que decimos con palabras, también comunicamos lo que con nuestro cuerpo eh, damos a entender. Si yo tengo los brazos cruzados, de repente puedo estar dándole a conocer a la otra persona que no me interesa o que estoy molesto. Entonces, según yo cómo me siente, yo le voy a expresar a la persona con la que estoy cómo me siento y pues va a ser mucho más fácil que esa persona en un momento se siente como conmigo y me comprenda. Y la tercera función que tienen las emociones es la función motivacional, que habla de que existe una retroalimentación entre la emoción y la motivación. Porque cuando la emoción aparece, te vas a sentir animado a hacer algo. Y asimismo, cualquier conducta que tengas motivada va a generar en ti una reacción emocional. Estas son las tres funciones que tienen las emociones. Y también otro poquito de teoría para entender mucho mejor las emociones, mucho mejor de lo que la entendemos, es que existen dos tipos de emociones, que son las emociones primarias o emociones básicas que están presentes desde que nacemos, forman parte del proceso de adaptación de cada uno y son universales, es decir, que no importa si naces en una cultura X o Y o en un país diferente o religión, todos los seres humanos vamos a experimentar este tipo de emociones. Ahora, en la próxima diapositiva vamos a mencionarlas. Y también están las emociones secundarias, que estas son las sociales, que aparecen después de las emociones básicas como consecuencia de la socialización y a medida que desarrollamos capacidades cognitivas. Esas emociones, pues no todos los seres humanos las vamos a experimentar o quizás puede que las experimentemos un momento específico de nuestra vida, pero sí van a ser bien diferentes del uno del otro. O sea, de un ser humano con otro ser humano.
Ok. Las funciones primarias son 6, que también me gustaría hablar de ellas porque es importante que conozcamos la teoría para entonces cuando tengamos ciertos feelings de algo, nos recordemos de esa teoría y la apliquemos a la práctica. Por eso, aunque parezcan de repente temas como de escuelita, siempre es importante hacer un recorderis de estos. Entonces, vamos a hablar de la alegría, que es una de las emociones primarias que tenemos todos los seres humanos. Y como bien sabemos, y es una sensación que causa bienestar, satisfacción y promueve que nos afiliemos positivamente con las demás personas. La alegría aparece ante una situación que nos gusta o nos hace sentir bien y estimula los pensamientos positivos. Cuando estoy alegre, normalmente todos mis pensamientos son positivos. No voy a estar alegre y voy a estar pensando en algo feo. No, eso no pasa. Cuando estoy alegre, todo en mi vida es alegre y todo en mi vida es feliz. La acción característica de la alegría es reír. La segunda emoción primaria o básica es el asco, que es el desagrado intenso que puedes sentir hacia algo que te parece asqueroso o repugnante. Esto te va a hacer que generes rechazo, incluso puede asegurar tu supervivencia porque estimula la protección. Por eso lo que digo, que ninguna emoción es negativa. O sea, se le puede llamar emoción negativa, pero en realidad la función no es negativa. De repente es negativo cómo te hace sentir momentáneamente, pero la función de la emoción nunca va a ser negativa. Siempre te va a mostrar algo. En el caso del asco, por ejemplo, tienes mucha hambre y ves una manzana y te la quieres comer, pero de repente ves que está podrida o tiene moho, tiene hongo, te da asco, no te la comes. Eso puede ser que te haya salvado de una intoxicación, por ejemplo, porque te dio asco, no te la comiste. Entonces, de esta manera, aunque el asco sea una emoción repugnante, por así decirlo, pues es una emoción que tiene su finalidad y su protección. La tercera emoción primaria es la ira, que es la irritabilidad o el enfado que provoca una función adaptativa de autodefensa. La ira surge ante la pérdida de algo que consideras que te pertenece o alguien que te causa, que te causa un daño, ¿no? Entonces, tú puedes sentir ira porque pierdes algo que pensabas que era tuyo o alguien que te está haciendo daño. ¿Cómo te das cuenta que puedes estar teniendo esta emoción en tu cuerpo? Porque vas a tener hiperventilación, te puede dar taquicardia y tensión muscular. Vas a sentirte súper tenso el cuerpo. Está el miedo, que es una emoción básica también, y ¿qué es el miedo? Es el recelo o aprensión ante una amenaza o posible peligro. Y este peligro puede que no sea real, puede ser imaginario. A veces tenemos miedo de cosas que no son reales, de cosas que solamente están en nuestra cabeza. Entonces, también es importante definir, estar claro cuando sientes miedo, si es miedo de algo real o es miedo de algo que no es real. Y el miedo definitivamente nos provoca angustia, inseguridad e incertidumbre, pero también es un mecanismo de protección, porque cuando tienes miedo, pues reaccionas mucho más rápido a ciertas situaciones y eso te puede proteger de algo malo. Cuando tienes miedo en tu cuerpo, se te acelera el ritmo cardíaco, tienes los músculos tensos y también puede que sientas un dolor en la boca del estómago. La quinta, perdón, emoción primaria sería la sorpresa, que es el asombro que surge ante un evento inesperado. La sorpresa puede que durante algunos minutos cause desorientación mientras nos adaptamos a la nueva situación, ¿no? Pues de repente me sorprende algo y me quedo desorientado, pero eso puede pasar segundos o minutos cuando ya me adapto y la sorpresa pierde su fuerza, ¿no? Deja de ser sorpresa. Ya esa emoción se acaba ahí. Y cuando esta emoción se presenta, la expresión facial incluye la boca y los párpados muy abiertos. De verdad que esto es una emoción primaria y
cualquier persona, ya sea que esté en Rusia o esté en Alaska o esté en cualquier parte del mundo, va a reaccionar a esta emoción y bueno, de hecho, a todas las emociones básicas de manera muy igual. Y la sexta emoción básica es la tristeza, que creo que todas aquí hemos estado tristes, mucho poco, pero es una emoción básica. Y sabemos que la tristeza nos produce desdicha o infelicidad ante la pérdida de algo o alguien que realmente es importante para uno, ¿no? Por eso estás triste, porque es algo que pierdes o alguien que pierdes que era significativo para ti. La emoción de la tristeza produce reintegración, que esto quiere decir que hace que seas consciente de eso que añoras y provoca que sientas como que estás duelando algo. ¿Cuáles son los síntomas? Perdón, no los síntomas, lo que puedes experimentar cuando estás triste. ¿Cómo puedes saber si estás triste? El famoso nudo en la garganta, una sensación de pesadez en el cuerpo, dolor en el pecho y también puedes sentir la necesidad de tener que aislarte de las personas, ¿no? Las emociones secundarias, como lo vimos, son las emociones que a medida que crecemos vamos como adheriendo a nuestra personalidad. Son muchas, pero voy a hablar de 5, bastante breve, para que más o menos las ubiquemos, ¿no? Y hagamos la diferencia entre cuáles son las primarias y cuáles son las secundarias. La primera emoción secundaria es la culpa, que aparece cuando sientes que has traicionado los valores que tienes como persona y como miembro de una sociedad. También te puede provocar una sensación de nudo en la garganta, tensión en la boca del estómago o en el pecho, y esas sensaciones físicas que puedes sentir en tu cuerpo van acompañadas de pensamientos reflexivos y constantes sobre un evento o situación que te hace evaluar los antecedentes y las consecuencias de esa acción o decisión que tomaste. El famoso, ay, todo fue porque yo lo hice así, o porque lo hice así, me arrepiento, no lo quise haber hecho. Es esos pensamientos recurrentes del por qué, sabes, que de verdad hacen que esa culpa se vuelva en una emoción importante en ti. La segunda emoción secundaria son los celos, que aparecen cuando sientes una amenaza de perder algo que quieres o sientes que te pertenece. A veces los celos demuestran inseguridad sobre uno mismo o falta de confianza. Está la vergüenza también, que aparece cuando consideras que quienes te ven, o puede que lo hagan, puede ser que ni siquiera te están viendo, pero tú puedes imaginarte que te están viendo. Puede ser que estas personas, pienses que estas personas van a ser testigos de un hecho que, que tú sientes que perjudican tu apariencia. Eso es la vergüenza, ¿no? Te adelantas a pensar de que, ay, qué vergüenza, esta persona me va a ver así y no quisiera que me viera así, yo quiero que piense otra cosa de mí. Y esto hace, el sentir vergüenza hace que te inhibas y evites ciertas conductas para que no recibas el rechazo o la burla de las demás personas. Como cuarta emoción social está el orgullo, perdón, que es una emoción adaptativa que aparece cuando estás muy satisfecho con lo que tú eres o haces. Esto puede fomentar tu autoestima y seguridad. Definitivamente un orgullo en buena medida es bueno, pero cuando eres excesivamente orgulloso puede afectar tus relaciones, entonces hay que tener cuidado y entender hasta dónde sería, digamos, un orgullo saludable. Y la quinta emoción sería el placer, que es una emoción positiva que se manifiesta cuando logras satisfacción por algo. Puede ser algo como un aspecto biológico, por ejemplo, cuando comemos, cuando estamos con nuestra pareja, cuando dormimos, y hasta cuando de repente tenemos tipo de relaciones sociales muy, muy complejas y que nos llenan de orgullo, como que, yo estoy con esta persona, ¿no? Y ahí tú puedes sentir un orgullo, digamos que es saludable, no llega a algo negativo. Se puede
volver negativo y hay que tener cuidado cuando, orgullo, perdón, placer, estamos hablando del placer. Pero sí tenemos que tener cuidado con el placer cuando hay excesos debido a acciones peligrosas, como por ejemplo puede ser consumir drogas o tener adicción a los juegos de azar, ya que este tipo de placer en exceso puede suprimir la toma de decisiones de manera responsable. Y ahora ya a la parte práctica vamos entrando y es lo que es entender qué es la gestión emocional. Que la gestión de las emociones hace referencia a que seamos conscientes de las emociones que sentimos, las aceptemos y las regulemos si es necesario, adaptándonos al contexto en el que nos encontremos. Este proceso puede llegar a ser un reto, no es fácil, es un aprendizaje constante el poder gestionar nuestras emociones, la famosa inteligencia emocional es esto, pero definitivamente tiene frutos grandísimos y súper importantes porque la correcta gestión de las emociones va a determinar mucho el éxito en nuestras vidas. Y justamente venía escuchando en el carro, ahora que venía regreso de la oficina, que cuando, por ejemplo, estás en la escuela, se ven mucho lo del coeficiente intelectual y esta parte de que los niños tienen que ganar 5 y les tiene que ir bien y tal, pero ya cuando tú entras al campo laboral y te conviertes en un gerente o un alto directivo, pues muchos de tu entorno va a tener coeficiente intelectual alto, va a ser súper inteligente, pero no todos van a tener inteligencia emocional. Entonces, en ese contexto, en el contexto ya cuando estás grande y profesionalmente quieres ser exitoso, pues se valora mucho más la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional es un proceso que incluye que nos conozcamos nuestras emociones y la de las emociones de los demás y aprendamos a regularnos. Ok, ahora sí, ya viene la parte practiquita del asunto. Y es que tengo 8 estrategias de gestión emocional de las que vamos a conversar y, y bueno, importante decir que el autoconocimiento emocional es el comienzo de la correcta gestión de las emociones, porque si no sabemos lo que sentimos y cómo nos afecta eso que estamos sintiendo, no vamos a poder regularnos. Entonces, una de las tareas que se pone mucho en terapia es tener un diario de emociones y esto se le puede poner a gente joven, a gente grande. En verdad, el diario de las emociones es una herramienta súper útil para, primero para conocernos, conocernos y luego también para sentirnos mejor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Coges una libreta y apuntas el día, te tomas 20 minutos antes de dormir en la noche, agarras 20 minutos antes de irte a la cama y haces un balance de tu día, ¿no? Entonces, en este balance vas a escribir todas aquellas emociones que surgieron en ese día que estás escribiendo y al lado vas a poner cómo te has sentido y cómo esta emoción afectó tu comportamiento. Y cuando hayas estado tomando nota durante varios días seguidos, tienes que hacerlo durante varios días para poder tener un patrón. Vas a ir repasando lo que estás escribiendo y vas a poner atención en todos esos patrones y generalidades que encuentras en tus experiencias. O sea, de repente puedes ver que hay cierta emoción que te hace sentir de esta manera y coincide como que siempre lo mismo. Entonces ahí tú vas a ir conociéndote más y tú vas a aprender a cómo regularte, autorregularte, ¿no? Porque si hay algo que te hace sentir mal anímicamente, cuando lo plasmas con palabras, automáticamente te ayuda a superarlo. Hagan la prueba. Es más, esta puede ser una tareita que vamos a hacer cada una de nosotras solo para ver cómo uno se siente, ¿no? Pero sí, es verdad que cuando tú escribes, se forma algo que se le llama etiquetado emocional,
¿qué es el etiquetado emocional? Consiste en que escribes, tienes sentimientos difusos y eso lo pasas a palabras concretas. Entonces, cuando escribes la palabra, automáticamente vas como fijando el significado de lo que eso te está haciendo sentir y de esa manera le vas restando poder. Es como que lo sacas de ti, lo escribes, lo ves y le vas sacando poder porque tú lo estás como sacando, ¿no? Es un acto representativo bastante importante y las invito de verdad a que si no lo hacen porque puede ser una herramienta que sí hayan escuchado antes, pero si no lo hacen, que tengan un diario de emociones y van a ver cómo les va a ayudar. Primero para conocerse y luego pues para ir quitándole poder a esas cosas que no te hacen sentir tan bien. La segunda estrategia, y es como algo obvio decirlo, lo puedo decir así, y es que nos tenemos que aceptar como somos y ir desprendiéndonos de todos los complejos que tengamos, porque en ese descubrimiento personal en el que vamos a adentrarnos, podemos dejar revelados aspectos de nuestra vida que no nos gustan o que nos cueste ver como positivos, pero el main es que nos aceptemos como somos y para empezar a aceptarnos como somos tenemos que partir de la idea de que nadie es perfecto y cada vez que intentamos acercarnos a una versión eh, idealizada que tengamos de nosotros mismos, vamos a estar desgastando nuestra salud mental. Entonces, tenemos que desprendernos de de todas esas ideas o sea, de esas ideas irreales de repente que tenemos y aceptarnos tal como somos, que todos somos importantes, todos tenemos cosas buenas, porque todos tenemos cosas buenas, y si no tenemos muchas cosas buenas, pues la buena noticia es que sí se puede aprender a tener más cosas buenas y a cosechar muchas más cosas buenas. Y la tercera estrategia es focalizarnos en los pensamientos positivos y no darle protagonismo a los pensamientos negativos. Porque las emociones negativas, entre comillas, como mencioné antes, no hay emociones negativas, pero vamos a llamarlas negativas porque no nos hacen sentir bien, sino que nos hacen sentir todo lo contrario bien. Cuando sentimos estas emociones, nos causan un gran malestar y lo que hacemos, lo que tendemos a hacer es evitarlas. Pero la solución no va a ser mirar a otro lado y hacerse ver como que estas emociones no existen. Y lo lógico en este caso es que si ya estamos haciendo el trabajo de detectar las emociones que sentimos, analizarlas y dejarlas, o sea, perdón, de sentirlas y analizarlas, lo lógico es que esas emociones que no nos están haciendo sentir bien, las dejemos pasar. Las sentimos, las analizamos y las dejamos pasar. Eso, así tendría que ser el orden. Nos vamos a centrar en las emociones positivas y a las negativas les vamos a dar el valor que les toca, no les vamos a dar más valor del que les toca, pero y así las dejamos pasar, no nos vamos a recrear en ellas. Le vamos a dar siempre el protagonismo a los pensamientos positivos. La cuarta estrategia para aprender el arte de la gestión emocional propia de mis emociones sería tener una actitud positiva enfocada hacia hacia las metas. Que esto fácil no es, pero es una de las herramientas que más nos van a como que enfocar en nuestro objetivo y no va a hacer que nos desviemos por alguna emoción por ahí que no nos guste y ay, nos desmotivamos y nos vamos. No. Cuando tenemos una voluntad por lograr algo, va a ser muy difícil que nos desenfoquemos, ¿no? Vamos a caminar para que esta meta que tengamos la cumplamos. De lo que se trata esta estrategia es de que nos tenemos que comprometer por concretar lo máximo posible aquello que queremos lograr. Y para esto tenemos que
trazar planes. Trazamos planes para ir acercándonos a nuestra meta. De ese modo, nuestra atención se va a fijar en lo que nos importa y no vamos a caer en los pensamientos intrusivos ni en la rumiación psicológica. Que los pensamientos intrusivos son cosas serias, porque son pensamientos que nosotros no invitamos a nuestra mente, pero que nos afectan como si los hubiésemos invitado. Son como esos, son como esos invitados que se cuelan en la fiesta. Así son los pensamientos intrusivos. Pero si nosotros tenemos una actitud positiva que esté enfocada hacia una meta, pues el pensamiento intrusivo, así como entra, tiene que salir, ¿no? Porque estamos enfocados en una cosa. Isa, ¿qué es la rumiación psicológica? Cuando estás constantemente como que pensando en algo, o sea, como que, ay, ¿qué hubiera pasado con esto? Ay, no. O sea, cuando psicológicamente tú tomas una decisión, por ejemplo, pero estás pensando constantemente en lo contrario. O sea, rumiar, así como darle, o sea, de hacer una pelotita chiquitita, agrandarla, ¿no? No dejar que eso pase, sino como que meterle a la rumiación. Meterle mente, buen panameño. Meterle mucha mente, más mente la que debería. Hablando de rumiación, tengo un gato que me está rumiando atrás. Ellos rumían bastante. La quinta estrategia, y es importantísimo hablar de esta estrategia, es que tenemos que saber cuándo nos tenemos que retirar de alguna situación para que esta situación pues no se agrave. Porque evidentemente la actitud positiva es solo una parte de la gestión emocional. Las 4 estrategias anteriores se enfocaban como en tener una actitud positiva, ¿no? Hacer el diario de las emociones, pensamientos positivos, etc. Pero a veces, como las emociones suelen ocurrir porque un estímulo externo las dispara, lo que tenemos que hacer para poder especializarnos en el arte de la inteligencia emocional, lo que tenemos que hacer es salir simplemente, no permanecer más en la zona de conflicto y tomar la decisión de retirarnos a tiempo. Por ejemplo, si tenemos una persona que nos está provocando y ya sabemos que eso no va a acabar bien, la decisión más inteligente que podemos hacer en este caso sería darnos la vuelta e irnos, porque ahí no hay pensamientos positivos que valgan, ahí no hay actitud enfocada en las metas que valga, simplemente tenemos que tener la inteligencia emocional de saber retirarnos a tiempo cuando en cierta situación pues es lo único que queda. Por eso me pareció muy importante incluirla dentro de las estrategias de gestión emocional. La sexta es que tenemos que aprender a encajar las críticas, porque puede ser que lo que nos esté haciendo sentir mal es que no sabemos encajar las críticas y estamos demasiado pendientes de lo que los demás piensan de uno mismo. Y eso es una mala opción, porque como sabemos, el bienestar emocional nace dentro de uno mismo y de tu propia interpretación que tienes del mundo. Y si recibimos todas esas críticas que nos dan y que siempre nos van a llegar tanto de un entorno cercano como de un entorno no cercano, si no la sabemos encajar, pues nos va a desestabilizar emocionalmente. Entonces, aprender a encajar esas críticas es necesario para que seamos personas emocionalmente equilibradas. El deporte siempre es una opción. Si quieres estar calmada, puedes liberar tensiones gracias al ejercicio físico. El ejercicio físico que te guste. La idea es que liberes las endorfinas, las famosas hormonas de la felicidad, que entre ellas puede ser la serotonina o la dopamina, que se activan automáticamente cuando haces ejercicio físico. El ejercicio físico te puede ayudar, por ejemplo, a reducir estrés y a aumentar autoestima. Cuando tú estás libre de estrés o tienes una autoestima alta, pues tu manejo emocional va a ser mucho más adecuado, ¿no? Así que el ejercicio siempre es una opción. Y como la última estrategia emocional
es el famoso mindfulness, que el mindfulness no tenemos que verlo solamente como una meditación que tengo que estar con la mente en blanco. Es mentira, porque nadie puede estar con la mente en blanco. Eso no existe. El mindfulness traducido al español es atención plena. Y la atención plena es vivir el momento presente y ser consciente de las emociones que estás sintiendo. O sea, estar aquí y ahora y sentir todo lo que siento, no estar pensando en el futuro, no estar pensando en qué voy a hacer en 5 minutos, no, vivir el aquí y el ahora. Porque cuando estás en el presente, tienes paz mental. Si no estás en el presente, no hay paz mental. En este sentido, hablando de aquí y ahora, el mindfulness es muy simple porque lo que requiere mindfulness y lo que tratamos de utilizar esta estrategia de mindfulness es que evaluemos los eventos que nos pasan de una manera muy característica. Por ejemplo, adoptando la autocompasión, cuando me entiendo a mí misma, cuando estoy haciendo mis cosas con calma. Eso es un tipo de mindfulness, es un tipo de atención plena. La atención en el momento presente es atención plena, y una mentalidad no enjuiciadora también es atención plena. O sea, cuando yo no emito juicios, cuando yo no emito críticas, cuando simplemente yo estoy bien con mi entorno, tranquila, eso es un tipo de mindfulness. Y es importante, lo podemos hacer cada minuto de nuestra vida si queremos. No es fácil, hay que practicar bastante, pero entre más practicas, más experta te vuelves, entonces hay que practicar. Y bueno, concluimos esta charla de emociones diciendo que las emociones son parte fundamental de los seres humanos, que lo importante y lo que quiero que sea como el mensaje es que tenemos que aprender a reconocerlas, tenemos que aceptarlas y tenemos que entenderlas. Las reconocemos, sabemos que nos sentimos así. Las aceptamos, aceptamos sentirnos así. Y las entendemos, por qué nos sentimos así. Si hacemos estos 3 pasos, pues vamos a volvernos unas genias de la inteligencia emocional.